al doctor Roberto Warman. El doctor Roberto Warman, le queremos agradecer por haber aceptado esta invitación. El doctor nos va a hablar sobre el síndrome de hipertensión endocraniana idiopática en niños. El doctor Roberto Warman estudió medicina en la universidad, en la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle, en la Universidad Autónoma Nacional de México. Hizo su internship of Medicine en Houston, Texas. El doctor estudió oftalmología en New Orleans, Luisiana, y tiene 2 fellowships realizados ambos en el Bascom Palmer. Un fellowship en neurooftalmología bajo la dirección del doctor Joel Glazer y Lawton Smith, y uno en oftalmología pediátrica con John Fleet y Robert Lingua. El doctor ha recibido múltiples honores. También es miembro de diferentes sociedades y el doctor tiene muchas publicaciones, ha estado en trabajos de investigación importantes, ha sido conferencista nacional e internacional y está en continua educación médica. El doctor actualmente es director en la División de Oftalmología del Miami Children's Hospital. También es miembro del Board de Directors del Children's Hospital de Miami. También pertenece al Board Editorial de Oftalmología Pediátrica en Cirugía Ocular. Y también es profesor clínico asociado de la Universidad de Florida. El doctor además es miembro del staff médico del Miami Children's Hospital, que ahora se conoce como el Children's Nicklaus Hospital, también del Bascom Palmer Eye Institute y del Baptist Hospital. El doctor, pues, al igual que su bella esposa, que es muy amiga y muy queridos para mí ambos, Yvonne, accedió a darnos esta conferencia y nosotros queremos darle la bienvenida, agradecerle el que nos esté acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas compartir. Ya tienes, puedes compartir. Déjame ver si. Ok. Déjame entrar a... Si la pones en grande abajo, como que fueras a hacer la presentación en grande, a tu derecha, bueno, sería a tu derecha también, ¿verdad? Ajá, al lado, abajo donde se hace en grande, como cuando presentas en grande. Ajá. Abajo a la derecha, donde está la pantallita de presentar. Más a la derecha, abajo, ahí cerca, del lado izquierdo ahora, al lado izquierdo de eso. Ese botón, perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes ya lo reciben en...? Dale al botón para que se ponga en grande la presentación. Ok, ahora sí. Yo voy a apagar mi video y para que quedes solo tú en pantalla, y voy a apagar mi micrófono, pero vamos a estar pendiente, cualquier cosa, yo lo prendo y conversamos. Perfecto. Ok, buenas tardes para todos. Me imagino que la mayoría es un horario de la tarde. Lo que yo quiero hacer el día de hoy es invertir unos minutos, un rato, describiendo el concepto de pseudotumor cerebral pediátrico, pero como la plática está dirigida a una gama de personas de todos niveles, desde residentes a gente que me puede enseñar a mí, me gustaría darle el máximo de tiempo posible a preguntas, porque a final de cuentas, lo difícil de pseudotumor cerebral pediátrico no es tanto el diagnóstico, sino el manejo. Manejo sobre todo en los casos de niños muy pequeños. Entonces voy a hacer un resumen pequeño de la enfermedad. En primer lugar, hipertensión endocraniana idiopática, benigna y pseudotumor cerebral son realmente conceptos sinónimos. Unos prefieren uno y otro del otro. A mí no me gusta hablar de enfermedad benigna porque puede ser devastante a la visión. El concepto de pseudotumor se ha mantenido a través del tiempo porque al principio era para separarlo de verdaderos tumores
y es difícil quitarlo de la nomenclatura, entonces lo hemos dejado. Lo importante es que estamos hablando de una enfermedad que tiene signos y síntomas de hipertensión endocraniana, pero con ausencia de tumoración y ausencia de hidrocefalia. Y el típico es realmente idiopático. Lo que pasa es que los casos secundarios se entremezclan mucho con los idiopáticos y otra vez es más nomenclatura que la práctica diaria de manejar los pacientes. Cuando se hizo el criterio original de Dandy y luego se modificó, y esto es basado para el paciente con hipertensión endocraniana idiopática de adulto, los puntos principales son que tiene que haber aumento de la presión endocraniana, pero tiene que en general ver ausencia de signos neurológicos localizados. La única excepción en el adulto clásica es la parálisis del sexto nervio craneal, y hablaremos cómo eso se puede modificar un poco en el caso pediátrico. Los pacientes están orientados, estado de alerta y no hay deformación, desplazamiento, obstrucción del sistema ventricular para separarlo de las enfermedades congénitas que dan hidrocefalia. Y claro, es una enfermedad de exclusión, no hay ninguna otra causa de aumento de presión endocraniana. Este es nomás un esquema del nervio óptico y del problema que está dentro de la vaina del nervio óptico, y la presión viene por la vaina y se va el papiloma. Bueno, en adultos, la enfermedad es típicamente de mujeres obesas en edad reproductiva, así fue definida, así fue clasificada originalmente, obviamente no es exclusiva, también sucede en los varones, pero ese es el paciente típico. En el adulto, es una enfermedad crónica con frecuentes recurrencias. Por eso es que se pierde la función visual en estos pacientes. Y generalmente el daño es permanente. Es como pensar en un problema de glaucoma, pero al revés. La presión viene del otro lado. En adultos, típicamente, es un problema de dolor de cabeza crónico. Los episodios de pérdida súbita visual son producidos por el exceso de presión en la vaina alrededor del nervio óptico. Entonces, cuando el paciente está acostado y de repente se levanta, la contracción del líquido presiona en el nervio y se va la vista. Se reajusta rápidamente y unos segundos después la vista regresa. Y esto lo notan con mucha más facilidad los adultos que los niños a la hora de describir. También hay diplopias y hay parálisis del sexto par. Y hay papiledema, y claro, ahí está la parálisis del sexto par. Entonces, esa es la presentación típica en adultos. Como mencionaba originalmente, el caso real idiopático no debe estar asociado a ningún otro problema, pero hay muchos casos que son secundarios y en realidad se presentan y se manejan en forma similar, y yo los clasifico en asociado a enfermedad neurológica, enfermedad sistémica, factores exógenos y a veces atípicos, siempre hay cosas atípicas. Entonces, el más importante, probablemente tanto en adultos como en el pediátrico, pero sin lugar a dudas en el pediátrico, es asegurarse que no hay una trombosis del seno venoso asociado, porque el manejo es diferente. No es un caso típico de pseudotumor idiopático, pero se presenta de la misma forma. Y el clásico original con el que comenzó todo este tipo de problema era secundario, era el síndrome de Gradenigo, por una otitis severa no tratada con infección, falta de antibiótico, es infección bacteriana y daba trombosis
seria. Ya no se ven muchos de esos casos, porque casi todos lados ya hay tratamiento antibacteriano a tiempo, pero de todas maneras hay trombosis de los senos venosos idiopáticos y se presenta mucho. Problemas de malnutrición y de anemia severa no se presentan mucho en el mundo donde yo vivo, pero en el tercero y cuarto mundo en general son causas muy importantes que no se deben ignorar de problemas de tumor cerebral. La enfermedad de Addison, no es que la enfermedad de Addison por sí misma lo dé, pero es el cambio brusco de corticosteroides y de falta de ellos y de reintroducirlos al organismo que produce en algunos pacientes tumor cerebral. Lupus lo puede hacer también. En agentes exógenos, bueno, ya se mencionaron los corticosteroides, pero por mucho el más importante todavía en el adolescente, sobre todo, son las tetraciclinas usadas para el acné, que pueden dar presión intracraneal aumentada, y esto siempre se debe preguntar en los pacientes. Vitamina A. Desde que yo era fellow, siempre me decía el doctor Gleiser que le pregunta a los pacientes si toman hígado de oso polar, porque los osos polares, su hígado tiene mucha vitamina A, pero obviamente no va a haber muchos pacientes con esa dieta, pero sí hay muchos pacientes que abusan sus multivitaminas o que se les da en forma excesiva, y el exceso de vitamina A definitivamente está demostrado que produce este problema. El Accutane para tratar el acné con el componente retinoico también se ha visto que puede ser un causa importante de hipertensión intracraneana benigna. Ya no se usa casi el ácido natriúrico para infecciones urinarias, pero era clásico en adultos de esto, y el lithium también. Y hay otros, siempre aparecen. De hormona de crecimiento. En los casos pediátricos tenemos bastantes pacientes que en forma idiopática la hormona de crecimiento les da pseudotumor cerebral. Entonces, siempre que hay un paciente que toma hormona de crecimiento y empiezan con dolores de cabeza, se les tiene que hacer una evaluación para buscarles papiledema. Bueno, lo más importante de esta plática es que los niños no son adultos chiquitos y que los tenemos que manejar separados. No es nuevo que sabemos que la presentación de problemas en el pseudotumor cerebral pediátrico es diferente. Yo presenté en el Panamericano en asociación con la Academia de Oftalmología en Nueva Orleans en el 2001, en noviembre del 2001. Yo ya presenté nuestro primer estudio retrospectivo en el Miami Children's Hospital, que los voy a brevemente mencionar, que fue uno de los primeros que empezó a separar que la presentación en el paciente pediátrico no era igual que el del adulto. Y después hubieron múltiples estudios que han consistentemente confirmado las conclusiones que se van a ver aquí. En ese entonces habíamos juntado casos en niños desde 22 meses hasta 18 años. Uno de los primeros puntos es que no había preferencia en las mujeres. Era similar sexo masculino y femenino. Los síntomas principales sí eran la cefalea y la diplopia, pero irritabilidad es un factor muy importante en los niños. Mucha sospecha con niños, porque como no se quejan, pacientes que tienen mucha irritabilidad y vómito, siempre hay que pensar que puede haber aumento de presión intracraneal. Sí es cierto que había paresia del sexto par como el más frecuente anormalidad neurológica. Es
unilateral más seguido que bilateral, pero ocasionalmente encontramos otros, incluyendo hubo un paciente con el cuarto par craneal, con una parálisis del oblicuo superior, y se presentan con parálisis facial algunos de los niños. Y esto no va en contra del criterio de Dandy. Son otras maneras en que se presenta la fusión intercraneal de niños, simplemente que no son los casos más típicos. Bueno, uno de los puntos importantes del estudio es que absolutamente todos tenían papiledema. Y en la mayoría de los casos no es un papiledema sutil, es un papiledema grado 3 o grado 4, es bien claro el papiledema en los niños. En los adultos hay de todos variantes, pero en los niños, sin lugar a dudas, si no hay papiledema, es muy probable que no sea pseudotumor cerebral. No hay nada patognomónico en medicina, ya en mi opinión, pero sí es algo que hay que considerar. Como son niños chicos, ninguno presentó con la pérdida visual súbita transitoria. Los casos que tuvimos en esa presentación eran todos idiopáticos. Solamente hubo 4 casos que tuvieron recurrencias y en 3 de ellos hubo pérdida visual permanente. Lo más común es que hubiera resolución espontánea, frecuente y relativamente rápida. Entonces, a diferencia de los adultos que tienen múltiples recurrencias, encontramos muchos menos casos en los pediátricos y eso ha sido consistente a través del tiempo. Esto es nada más para enseñarle a todos los residentes. Ahí tenemos el papiledema bilateral y aquí, una vez que hay comienzo de evolución, empieza a bajar el líquido. Entonces, vamos a entrar a lo que realmente es importante. ¿Cuál es el manejo del pseudotumor cerebral pediátrico? Bueno, lo más importante es hacer el diagnóstico y estar a tiempo y temprano para evitar complicaciones. Porque sobre todo, como en los niños, no es un problema recurrente. Debe ser la gran minoría los que acaben con pérdida visual. Y casi siempre es por falta de hacer el diagnóstico temprano. Tratamientos simples siempre son mejores. Desde la misma observación, es posible que no todos tengan que ser tratados, que simplemente se observen y vemos su evolución, pero siempre tienen que estar vigilados por un neurooftalmólogo o un oftalmólogo pediatra con interés en el área, porque no siempre hay oftalmólogos pediatras neurooftalmólogos. Pero hay que vigilarlos bien de cerca para estar seguros que no estamos perdiendo control de la enfermedad. Como se tiene que hacer una punción para hacer el diagnóstico, y no puedo enfatizar más este punto. Con el tiempo he encontrado, no nada más en mi área en Miami, y por gente con mucha experiencia también, en otras áreas, que quieren saltarse a hacer la punción lumbar, están seguros de lo que tiene el paciente, y los tratan empíricamente con acetazolamida. Yo estoy completamente en desacuerdo con ese manejo. Lo voy a repetir. Yo no creo que se puede hacer un manejo de un paciente con pseudotumor cerebral sin documentar en la función lumbar número 1 que la presión está por lo menos algo elevada, y vamos a hablar más de eso en un momento. Y muy importante que el resto del examen de la función lumbar esté completamente normal. Porque si no lo hacemos así, múltiples cosas pueden pasar. Número 1, vamos a perder la oportunidad de hacer diagnósticos muy importantes, a veces de meningitis, a veces de tumoraciones de diferentes tipos. Es, en mi opinión, aunque sea molesto y difícil en el niño, pero hay que hacerle su función.
Tradicionalmente, a veces se repetían las funciones lumbares y con eso se trataba al paciente, pero muchos de los niños se curan simplemente después de haber hecho la función lumbar. Se hace por diagnóstico, pero sirve de tratamiento. Y si sí se les va a empezar el tratamiento, uniformemente se debe empezar probablemente todos lados con acetazolamida. Es increíblemente bien tolerada en el grupo pediátrico. Sí hay efectos secundarios, a veces les cambia el sabor de la comida temporalmente, les da tingling en los dedos y en los pies, pero se ajusta la dosis y les va bien. Yo prácticamente nunca uso furosemida como alternativa de la acetazolamida, pero hay pacientes que efectivamente por alguna u otra razón o son sensibles a la acetazolamida o lo han sido o tienen gran alergia a las sulfas y no se quiere tratar este medicamento, entonces se puede usar furosemida. Vamos a hablar después de los tratamientos invasivos. No se usan con la misma facilidad que en el adulto. En el adulto que tiene presión intracraneal, endocraniana, idiopática, crónica, donde la manifestación principal es el defecto visual en el campo visual, en la vista, en el color, etc. Y no tienen mucho dolor de cabeza, se tratan con una penetración de la vaina del nervio óptico. Este no es un tratamiento fácil y en los niños es extremadamente difícil y peligroso. Tiene que ser hecho por gente con mucha experiencia, que sabe manejar y entrar a la órbita en niños, y no hay mucha gente que lo puede hacer. Por ejemplo, en nuestro mundo, en el sur de la Florida, solamente los cirujanos oculoplásticos del Bascom Palmer pueden hacer penetraciones de la vaina del nervio óptico en menores de edad. Y no se hacen mucho. En los pediátricos, cuando de verdad se tiene que intervenir, mucho más común que el neurocirujano haga el drenaje ventriculoperitoneal. Primero que nada, porque la mayoría de estos pacientes, su problema principal es el dolor de cabeza con un problema secundario visual. Y si tienen mucho dolor de cabeza, no va a resolverse puramente con la penetración del nervio óptico. Y segundo, por lo difícil que es esta intervención. Esta es una foto enseñando cuando uno abre la vaina en el nervio, y aquí lo estamos viendo para dejar salir el líquido. Y es interesante porque cuando se hace esto en uno solo de los nervios, muchas veces no hay que intervenir en el otro. Es suficiente hacerlo de un lado y se mejora el otro lado con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la intervención quirúrgica? Pues la más importante es que la neuropatía óptica sea progresiva. Y aquí es en donde la siguiente transparencia 2 vamos a discutir, porque esto es lo que es lo más difícil de evaluar en el paciente pediátrico. En general va relacionado al edema persistente progresivo y a la cronicidad. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos en el mundo pediátrico? Bueno, en primer lugar, lo que aprendimos con ese y múltiples estudios es que si el paciente es antes de la pubertad, se maneja muy diferente su presentación. Una vez pasada la pubertad, prácticamente son iguales que los adultos. Mucho más común la obesidad, mucho más común en las mujeres y mucho más cronicidad y recurrencia de los episodios. En los niños de 11, 10, 8 años y a veces hasta más pequeños, no es lo mismo. Lo difícil es que en estos niños pequeños es muy importante
tratar de obtener, como en cualquier otro paciente. El doctor Musi les va a decir siempre que la historia médica y el examen físico básico resuelve todo. Y es cierto, así se hacía la medicina tradicionalmente y hemos perdido mucho esto, pero en los niños esto es trascendental. Hay que tener esa sospecha. Muchos niños se quejan de tinnitus y tienen ruidos en el oído y eso sí nos lo mencionan y ese es un factor importante de pensar más en serio que el problema es hipertensión endocraniana. El problema es que todos los niños generalmente van a necesitar anestesia general, tanto para la resonancia magnética como para la punción lumbar. Y no nos gusta empujar a los niños a hacerles ese tipo de intervención. Hay que tener una buena sospecha para que valga la pena proceder en esa dirección para hacer la evaluación completa. Y el otro gran problema en el mundo pediátrico es cuál es el valor normal de la apertura en la función lumbar de la presión, de considerarlo normal o anormal. Y no estoy aquí yo hoy para darles el resultado, ojalá supiera el número correcto. Se han hecho múltiples estudios, múltiples variables, y la razón es la siguiente. La posición en que colocamos al niño cuando se le hace la función lumbar va a determinar hasta cierto punto importante el número. Y como tienen que hacerse bajo anestesia general, no siempre los podemos poner en la posición ideal. Posiblemente el número es entre 200 y 280 milímetros de agua o 20 a 28 milímetros de mercurio. Pero ese es un rango grande. Ese es un rango grande y también depende un poco en la edad del paciente. Mientras más chicos son los niños, quisiéramos que ese número sea más bajo. Y muchas veces no podemos determinar claramente nada más basado en cuánto sale la presión alta. Por eso es que tenemos que regresar a nuestra historia médica y al examen físico. Qué tan enfermo, irritable se ve el paciente, si tiene una pequeña esotropía, aunque sea de 5 dioptrías, que empieza a cerrar un ojo porque está viendo doble y el niño no te dice que tiene diplopia. Estos son mucho más importantes que ver completamente una parálisis del sexto par, que no siempre se presenta, y mucho menos en los niños. Y aunque no debe ser difícil hacer el diagnóstico de papiledema, no todos los niños se dejan examinar bien y cuando son muy pequeños para ver ese nervio óptico. Y muchas veces se tienen que estar vigilando. Hay muchísimos pacientes que me mandan para diagnosticar si tiene o no tiene papiledema y hay veces que nomás no estoy seguro. No estoy seguro y puede ser pseudopapiledema, pero si el paciente no tiene otras quejas, no tiene nada de esotropía o de diplopia, el dolor de cabeza es variable porque todo el mundo se queja de dolor de cabeza, pero no está interfiriendo el dolor de cabeza en forma importante con las actividades, no lo está despertando en la noche. Y el nervio no es que esté verdaderamente muy elevado y uno no está seguro. Si la función visual dentro de lo mejor que uno puede hacérsela a un niño pequeño está bien, a lo mejor podemos ganar una semana antes de ponerlo y someterlo a anestesia general. El otro problema es este. Si ya tiene más de 10, 12 años de edad, son cooperadores, le hace uno un campo visual objetivo y nos ayuda. Pero en los niños pequeños, muchas veces no hay manera de hacerles un campo visual.
Para eso ahora tenemos el OCT y afortunadamente el OCT también nos ayuda mucho, pero no todos los niños cooperan al OCT y muy poca gente tiene acceso a un OCT portable que podamos hacer con el paciente en otra posición. Y inclusive en los casos que lo hacemos, no siempre es completamente claro si es papiledema o pseudopapiledema. Entonces, el reto pediátrico del diagnóstico es grande. Y yo sí recomiendo que si da la impresión que la función visual sigue siendo buena y que no es muy obvio el papiledema, hagan regresar el paciente unas semanas después, nomás asegúrense que regresa. ¿Por qué? Porque lo que más fácil se puede, y eso sí, después de los 3 años de edad, yo por lo menos logro poner a casi todos en la cámara de fondo de ojo. Puedo tomar la foto y comparar con una foto nueva 4 semanas después. Y si no pasó nada, probablemente es puro pseudopapiledema y podemos seguir observando. Y lo vuelvo a hacer venir otro mes después. A veces no queda más remedio que comenzarlos, hacerles la resonancia magnética, ponerlos a dormir, pero luego sale que la presión es exactamente 200. Entonces, ni sí, ni no, ni sabe uno qué hacer. Pero nos garantiza el médico que lo refirió, que conocía a este paciente y que los nervios no se veían así antes. O sea, tengo muchos de esos casos. Entonces, a veces los empezamos en la acetazolamida y vemos qué pasa. Y cuando se siguen viendo bien y nada ha cambiado, suspende uno la acetazolamida. Y si sigue el nervio estando idéntico después de por 6 meses, 8 meses de vigilarlo, estudiar, determinamos realmente esto era pseudopapiledema y no papiledema de verdad. La mayoría de los pacientes con verdadero pseudotumor no tengo que preocuparme de este problema. El papiledema es muy obvio, pero hay excepciones. Por eso es que este es un gran reto en los pediátricos. Y luego viene el reto del tratamiento. Ninguno de estos tratamientos son benignos. Una vez que se le hace un shunt a un niño, de por vida va a tener que estar siendo vigilado. Y el shunt se va a bloquear eventualmente y van a haber síntomas nuevos de dolor de cabeza y uno no sabe si el shunt sirve o no sirve y hay que regresar, hacer todas las pruebas y ir al quirófano. Y hay muchos niños que yo creo que nunca debieron haber recibido su primer shunt y que cuando los tenemos ya los tenemos que manejar de forma. Y yo sí creo que este brinco entre manejo conservador y manejo quirúrgico debe tener mucho cuidado. Es de las cosas más difíciles para hacer. Y ya mencionamos que puede hacer una penetración en niños pequeños es difícil y riesgoso. Puede uno crear más daño que el bien que está haciendo. Okay. ¿Y cómo determina uno el progreso si no puede hacer un campo visual? La agudeza visual, generalmente para cuando ya está afectada, ya el daño ya es muy importante. No sirve mucho el OCT, pero no es perfecto. Eso es el gran reto que tenemos en los niños. Entonces, en resumen, no hay preferencia de sexo antes de la pubertad. La obesidad no es un factor importante en casos pediátricos. El idiopático es más común que el asociado a otros factores, pero nunca olviden sobre todo los derivados de la tetraciclina, la hormona de crecimiento, etc. El papiledema, por lo menos en mi opinión, prácticamente siempre está presente en el verdadero pseudotumor cerebral. Recurrencias son raras, resolución espontánea muy común. La acetazolamida es bien tolerada en la gran mayoría de la población pediátrica. Y las parecias pueden ser de más que no más el texto par craneal. La pérdida visual puede ser muy rápida y permanente en la población pediátrica. Así es que siempre hay que estar poniendo atención a estos casos y no bajar la guardia.
necesita una vigilancia neurostálgica frecuente, por lo menos en la etapa inicial. Bueno, esa es la presentación y ahora lo quiero abrir a discusiones y a preguntas. Gracias, Roberto. Voy a leer el chat y déjame ver si hay porque estamos en Facebook, tenemos unas personas. Te voy a hacer primero las preguntas del chat mientras pasan las de Facebook. La pregunta es, aquí la doctora Aide Martínez dice, un problema en los niños que me ocurre con la acetazolamida es que a veces muy rápidamente hacen acidosis. De cualquier manera es lo que uso, pero presto mucha atención al estado ácido-base. ¿Tú has tenido alguna experiencia? Cierto, absolutamente. No hay lugar a duda. Y como la mayoría, sobre todo en los niños más chicos, más problema es eso de la acidosis, no tengo mucho cuidado en suspender la acetazolamida rápidamente, porque muchos se iban a curar con o sin la acetazolamida. Se da porque la damos, pero al menor indicio de problemas, la paramos. Y claro, cuando la paramos nos preocupamos que si se va a empeorar. Ese es el paciente que a veces lo hago venir cada semana o cada 2 semanas para asegurarme que no se me descompense visualmente, que no se me descompense. Pero sí hay que vigilar la acidosis y he tenido por lo menos media docena de casos donde eso ha sido un problema importante que hay que suspenderlo. Estos pacientes no los debe manejar ni el oftalmólogo pediatra ni el neurooftalmólogo solo, que los tiene que manejar con ayuda del médico primario, porque no somos nosotros pediatras y las cosas cambian rápidamente. Hay otra, la misma doctora pregunta, además de la irritabilidad, ¿has visto casos con obnubilación, lentitud de respuesta? Porque he tenido casos así en pacientes con gran hipertensión y avanzados asociados a movimientos oculares erráticos. ¿Tú has tenido Espera, algún...? aquí hay doble pregunta ahí, ¿no? Uno es que tienen movimientos oculares erráticos y la otra es que vienen con obstrucción de la atención, que están letárgicos, ¿correcto? No, la pregunta te la leo nuevamente, dice, además de la irritabilidad, ¿ha visto casos con obnubilación, lentitud de respuesta? Esa es la pregunta. Por eso. Y La pues respuesta es sí, independiente de los movimientos oculares. Okay, por eso, porque... cuando uno tiene un niño que se ve así, es del que más tiene uno que sospechar. Y si cuando se asoma, sí hay, o parece que sí hay, aunque sea ligero el papiledema, ese es el paciente que sí requiere la resonancia, aunque haya que darle anestesia y la función lumbar, definitivamente, porque nos pueden ir rápidamente para abajo. Ok, sí, porque eso es lo que voy a poner. He tenido casos así en pacientes con gran hipertensión y avanzados asociados con movimientos oculares erráticos. Esto es ya un comentario. Correcto. Ok, también pregunta, ¿encuentro útil el OCT en seguimiento y monitoreo del tratamiento dada la dificultad de hacer campo visual? Sí. Ajá. Sí, creo que el OCT es muy bueno y como no se puede hacer el campo visual, pero no es panacea, porque tampoco es tan fácil hacer el OCT en los niños. Si no están poniendo bien, el OCT está bueno como el técnico que hace la prueba. ¿Y qué pasa en el mundo pediátrico? Que en el mundo pediátrico, los oftalmólogos pediátricos no hacen tanta OCT como en los adultos. Entonces, por ejemplo, en mi institución, mis técnicas que hacen los OCTs, ¿qué será? Haremos 2 OCTs al día, comparado en cualquier oficina de oftalmólogos de adultos que hacen 15, 20 OCTs al día por lo menos. Entonces, número uno, los técnicos no tienen la misma experiencia. Y no todo el mundo tiene un centro, ¿sí? No es como en el Bascom Palmer, donde el departamento de pediatría puede transferir el paciente al centro de imagen de los adultos. A veces sí, pero no en todos los centros tenemos esas oportunidades. Y el segundo problema
es la cooperación del niño y la fijación de la atención cuando se le está haciendo el OCT. Los cambios sutiles no son tan fáciles de medir. Pero claro, lo hacemos y lo seguimos, y sobre todo en forma crónica. Y se empieza a notar que se está volviendo más adelgazado el RNFL en su grosor en una zona en particular y está progresando, entonces el paciente está teniendo problemas crónicos y es una buena manera de empujarlo más hacia un tratamiento quirúrgico. Pero es fácil hablar de OCT, es más difícil usarlo y interpretarlo. Ok. Hay otra pregunta, no voy a dar el nombre porque me la es en privado, dice, ¿el uso del potencial visual evocado para seguimiento y electroretinograma, algún valor, doctor? Pues si tenemos un centro de alta especialización y estandarización, yo diría, estamos hablando antes del potencial visual evocado. El electroretinograma no tiene realmente lugar aquí. Si el electroretinograma ya está normal, ya perdimos la batalla. Es realmente un problema de potencial visual evocado. Pero si ya tenemos problema con OCT, es el mismo comentario, pero con el potencial visual evocado. Necesita uno tener muy estandarizadas las pruebas para poder contar con ellas adecuadamente. Y hay muy pocos centros que pueden hacer eso en forma consistente. Para fines prácticos, yo diría no es muy útil. Una pregunta de una de mis residentes, Francis. Iba yo a hacer también algo de las preguntas que le hace. Muchas gracias, doctor, por su presentación. En su práctica clínica, ¿qué valor de presión intracraneal considera usted anormal? En un niño, por supuesto, hablando de niños. Luego tengo otras preguntas. Voy a regresar. Soy ignorante en contestar esa pregunta. Era más determinante cuando era más joven, pero mientras más pelo blanco tengo, menos me atrevo a ser definitivo en respuestas, sobre todo en esta. Tengo que considerar la presión en conjunto a todo el resto del paciente y lo que está presentando. No hago una determinación específica basado en eso. Yo diría que la gran mayoría de los niños menores de 10 años no deben de tener un número mayor de 25 o 250, que es lo que está uno viendo. Pero lo tengo que considerar en contexto del resto del paciente, no de un punto allá. Ahorita Current Opinion Ophthalmology propone 280 para mí. No sé, correcto, correcto. Yo mencioné 280 en la parte anterior de la plática. Sí, por eso, pero ahorita ellos consideraban, pues decía que han tenido casos de niños con neuritis óptica bilateral que en general la presión pareciera ser un poco más alta de lo normal, entonces para evitar como esa confusión, ¿no? Sobre todo. Estoy de acuerdo, pero si el paciente tiene diplopia y está irritable y tiene tinnitus y salió 25 y no 28, no voy a ignorar el 25 o el 23. Ese es el punto que quiero hacer. Pero hasta 280 puede ser normal, correcto. Como tú bien dijiste, la clínica siempre va a prevalecer. ¿Y qué cantidad de líquido cefalorraquídeo recomienda drenar en la punción lumbar? Es una pregunta. No sé. Yo no he hecho una punción lumbar yo desde que era residente y nada más en adulto. Así que no sé ni siquiera cuánto se saca. Pero sí sé lo que hacen. O sea, la gente hace una punción lumbar, saca suficiente, primero mire y luego saca suficiente líquido. Generalmente lo hacen bajar, por lo menos 10 puntos. Pero no es trascendental cuánto baje. La verdadera función de la punción lumbar es hacer el diagnóstico y checar el líquido cefalorraquídeo.
el líquido va a subir en 24 horas de nuevo. Okay, no es la parte principal del tratamiento. Por eso no es tan importante cuánto sale. Lo mejor es que sea atraumática y que sea efectiva. ¿Cuál es la dosis y el esquema de acetazolamida que utiliza? Ok, generalmente son, bueno, depende. Claro que depende del peso del paciente. Generalmente, niños pequeños, damos 250 miligramos 2 veces al día para empezar, pero no tiene nada de malo hacerlo 3 veces al día. Y en pacientes que son un poco más grandes, se hacen 500 miligramos 2 veces al día. Yo he hablado con nuestros neurocirujanos. Ellos, en casos ya de casos más grandes y con casos severos, no les importa dar hasta 2 gramos al día a corto plazo. Yo normalmente nunca hago eso. Yo no paso mucho más de 1 gramo al día. Pero no es tan trascendental, pero generalmente yo lo divido o 250 2 veces al día o 500 2 veces al día, y a veces lo varío. No lo hago exacto, tantos miligramos por kilo de peso, no creo que sea trascendental. Ok. La doctora Nahuel le dice, muchas gracias, me recordó todo lo que hago en mi práctica. Trabajo en conjunto con la neurólogo pediatra, por supuesto, y monitoreo importante también a los padres, quienes nos dirían cómo van notando al niño. Otro comentario, otra pregunta, ahora sí viene una pregunta del doctor Pedro Cárdenas. ¿Qué tanto valor le da al pulso venoso espontáneo para tomar alguna decisión en el diagnóstico y el manejo o el seguimiento? Muy buena ¿Es como en pregunta. los adultos? Sí, muy buena pregunta. Yo uso eso muchísimo en mi entrenamiento a los residentes. Tanto a los residentes de pediatría como a los residentes de oftalmología. Los residentes de oftalmología han sido entrenados en que no debe uno usar el oftalmoscopio directo, y los que venimos de la vieja guardia, que todavía queremos muchísimo nuestro oftalmoscopio directo, creemos que es fantástico porque nos da más magnificación. Es muy difícil a niños pequeños sentarlos y hacer el lente de 90 para ver bien el nervio en la lámpara de hendidura. Algunos cooperan, pero con muchos niños chicos no es fácil. Yo sí creo que el oftalmoscopio directo, quedándosele viendo con calma y buscando esa pulsación venosa, es muy útil, porque en la gran mayoría de los pacientes que sí se ve la pulsación, no van a tener papiledema. Ahora, otra vez voy a repetir lo que acabo de decir. En la gran mayoría no es una situación patognomónica. Primer punto, 80% de la gente tiene, pero 20% no. Si hay ausencia de la pulsación venosa, no quiere decir que hay necesariamente un problema, pero si hay presencia, es muy poco probable que la presión esté alta. Ahora, diciendo eso, he tenido por lo menos 2 pacientes que en el mismo día que yo los examiné y que vi que había pulsación venosa, que hasta logré enseñársela a un residente, pero el departamento de neurología en el piso insistió en hacer la punción lumbar, y que la presión salía en números obviamente altos, no borderline, pero 35. Y es difícil de explicar cómo sucedió eso. Es posible que haya variaciones tan grandes en la presión intraocular, en glaucoma. Sabemos que existen variaciones de diferentes horas del día muy dramáticas ocasionalmente en pacientes. Es posible
que eso es lo que esté pasando y que a veces estamos viendo cambios a diferentes momentos y un par de horas después la situación es diferente. Pero esas son excepciones. Yo sí creo que en la gran mayoría de los pacientes, si podemos ver la pulsación venosa, podemos estar tranquilos. Pero otra vez, hay que ver el contexto entero del paciente y si no está uno seguro, tener que volver a verlo de nuevo después. Ok. Tenemos pregunta de neurocirugía. Con frecuencia, el doctor Jaime Criboy nos pregunta, con frecuencia los ventrículos cerebrales están colapsados y son pequeños para colocar derivación ventrículo-peritoneal. ¿Cuál es tu opinión de utilizar derivación lumboperitoneal? No tengo, estoy de acuerdo. O sea, yo no soy neurocirujano, pero se usa una o la otra. Y sí es cierto que es más común, yo creo, en el pediátrico que en el adulto, que tenemos slit, ventrículos intermediamente pequeños y que el riesgo es mayor. Así que yo creo que es perfectamente aceptable. Doctor, tenemos dos preguntas parecidas de la doctora Mariana y Macarena y dicen, muchas gracias por la charla, me pregunto, y ambos, ¿cuál es su experiencia con topiramato? Son preguntas también de dos personas diferentes, pero las uní de una vez para... Ok, entonces, el topiramato funciona bien. Yo no lo usaría en forma primaria, creo que la acetazolamida es mejor, pero hay pacientes que o no pueden tomar acetazolamida o no les ha ido bien y que los neurólogos los ponen en topiramato y que les va bien. Definitivamente es muy bueno para la cefalea, para el dolor de cabeza. Y sí debe de bajar suficientemente la presión, como de todas maneras tienden a mejorar con el tiempo, es una buena alternativa. No se les olvide que aunque el porcentaje es muy bajo, yo solo he visto un paciente pediátrico en mi vida, pero el topiramato en los primeros 10 días de tratamiento puede dar una presentación de ataque agudo de glaucoma cerrado. Entonces, nomás hay que estar pendiente de esto, pero es muy raro. No es razón para no usarlo, pero nomás para tenerlo en mente cuando esto toma. Ok. Marcela nos pregunta, en casos dudosos de edema y pseudoedema, el OCT no hace diagnóstico diferencial. ¿Pediría usted una ecografía para descartar drusen? Sí, se puede hacer una. No lo mencioné, fue un error, pero claro, la sonografía bien hecha es muy útil también. Tiene el mismo problema que los otros. La famosa prueba de 30 grados, donde hace uno 30 grados hacia afuera y ve el cambio del grosor del nervio en el ultrasonido, en niños es muy difícil de hacer por cooperación. Pero el ultrasonido sí nos va a encontrar más fácilmente calcificaciones de drusen escondidos y nos ayuda en el diagnóstico entre pseudopapiledema y papiledema. Okay. Bueno, la dosis de acetazolamida ya la habían preguntado antes, no voy a volver al tema. Excelente conversatorio. La doctora acá dice que es útil para decidir el cambio de tratamiento de los CT. La doctora Dolores dice que la dosis publicada de acetazolamida en niños miligramos por kilo día. Bueno, es variable porque ahorita hay dos publicaciones recientes y consideran de 20 a 30 máximo 3 gramos día. Correcto. Yo creo que 5 es muy bajo. Sí, es 20-30 lo que salió recientemente y máximo dice 3 gramos en un niño. No sé, o sea, es como un estándar. Correcto. Yo creo que 3 gramos es muy alto, muy alto. Depende no lo veo necesario. Exacto. Como tú decías, depende, tú lo adaptas a la edad del paciente, pero es como decir, ese es el tope, ¿no? Por lo menos es lo que yo leí recientemente. En glaucoma congénito, para hablar de bebés bien pequeños, tradicionalmente cuando dábamos acetazolamida en forma
temporizante mientras se puede hacer cirugía y para bajar el edema corneal, es tradicional, por muchos años se daba 10 miligramos por kilo. Estamos hablando de neonatos o de bebés de 6 meses. Entonces 5 realmente no. Yo diría que es como mínimo 10 y se puede subir a 15 y hasta 20 fácilmente. Yo leí 20-30, es lo Sí, que había, sí, como sí. tú dices también. Ajá. Fíjate, bueno, la doctora Ide también dice que también para el diagnóstico diferencial con Drusen, dice que además la presión intracraneal tiene una curva y uno puede tomarla en un momento más bajo y por ello la clínica es mandatoria. Bueno, ya hablamos. Buenas tardes, Carolina. ¿Espera que se resuelva completamente los signos y síntomas para suspender la centozolamida? ¿O cuál parámetro utiliza para suspender? Ok. Normalmente, todo va a depender si tenemos evidencia o sospecha importante de que hay daño visual ya presente, importante, a diferencia del que estamos tratando de evitar que lo tenga. Es más fácil suspender en el paciente que tiene el ataque agudo de pseudotumor cerebral, pero todavía no hay nada de evidencia de atrofia óptica o de anormalidades en el OCT o en el campo visual, etc. Normalmente damos como 3 meses de acetazolamida si se tolera bien. Y luego del tercer mes empezamos a bajar la dosis. Yo sí creo, se puede empezar antes, no hay una regla exacta. Lo que creo que uno debe hacer es bajarla paulatinamente. Si el paciente está tomando 250 miligramos 3 veces al día, la bajo a 2 veces al día. Y al mes siguiente volvemos a hacer examen neuroftalmico y si todo está estable y está sintomático, la bajamos a 1 vez al día. Aunque 1 vez al día prácticamente no debe estar haciendo nada, no quiero rebote. Y al siguiente mes la suspendo. Y una vez que suspendo, tengo los que viven suficientemente cerca y tengo los trato de ver de nuevo 1 mes después, porque lo que no queremos es ese paciente que nos dé el rebote y regrese, y luego cada vez lo vamos expandiendo más. El problema principal que yo veo es que no siempre estamos manejando el paciente un solo médico. Queremos que sea en coordinación con el pediatra neurólogo y el neurooftalmólogo o pediátrico, y a veces uno decide cómo quiere manejar la dosis y cómo la quiere ir eliminando, y hay que adaptarse al sistema porque uno quiere cooperar con sus otros colegas. Y entonces a veces unos lo prolongan por más tiempo que otros. Yo he visto todo tipo de variantes del manejo de cómo quitar. Ok, bueno, creo que eso responde la pregunta de la doctora Carolina. Ahora la doctora Tamar de México. En su experiencia de seguimiento a largo plazo de hipertensión endocraniana en los niños, ¿permanece o a lo largo de la vida del paciente o en el porcentaje de cura? ¿Y de qué factores depende la curación, si es que existe? Yo creo que la gran mayoría de los casos pediátricos de antes de la pubertad hay cura completa. Y de eso yo diría que el 70% o 80% es un solo episodio. A menos que vuelva a aparecer factor incitante como la tetracitina, pero si no, les va muy bien. Tiene mucho mejor pronóstico que el de después de la pubertad. Y en el que ya estás hablando de una chica obesa de 17 años, ya es un problema igual al crónico. Y no hablamos de eso mucho, porque como no eran nosotros, no podemos dejar de enfatizar que el factor principal en el paciente obeso es que baje de peso. Y no hay nada que les moleste más a los adolescentes que hablar de bajar de peso. Bueno, y por todo el mundo, a mí tampoco me gusta que me lo digan, pero el tener que bajar de peso es trascendental si están obesos. No importa cuánto, aunque sea muy poco. Yo hasta les digo que compito con ellos y que el mes siguiente a ver si bajamos 5 libras cada uno, porque es trascendental que bajen de peso. Ese es el punto principal para disminuir las recurrencias a largo plazo.
Y eso sucede en adultos también. No, no, eso no, no lo había mencionado. Ok. Está buena la competencia tuya con el paciente. Eh, bueno, yo no sé si hay más preguntas o comentarios, no veo por los momentos, pero en el Facebook tienes muchas, los agradecimientos y las bendiciones por tus presentaciones, todo. Bueno, si no hay más preguntas o algún comentario que quieran hacer directo al doctor, si no, pues excelente, muchísimas gracias, doctor. Ok, qué bueno, espero que les Comentarios, haya servido. felicitaciones en el Facebook. Ya déjame chequear antes de cerrar. Yo creo que ya no nos queda nada. Y Perfecto. todos cuídense con el COVID. Maravilloso. Te estoy leyendo todos los mensajes. Excelente, muchas gracias. Gracias por compartir su experiencia. Yo creo que mejor te las hago llevar porque son muchas. Gracias, gracias. Gracias, mañana los espero para que veamos neuritis óptica. Doctor también te ha invitado si quieres escuchar un Sí, poco. sí, Yo les sí, mando el mándame el link link. Ok, con mucho gusto. bueno. Y los veo mañana. Ana, Ok. gracias a todos. Gracias, Saludos doctor. a todos y a Gracias. Monsignor en particular. Bye. Chao.